Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a estos hermosos encuentros que estamos teniendo en Bésame a través de nuestras plataformas digitales, que son capsulitas que hemos empezado a desarrollar con un objetivo, crear contenido digital que nos permita sentirnos los unos a los otros muy cerca, muy desde la solidaridad. Y bueno, esta semana tuvimos un encuentro muy hermoso ayer con Flavia Dos Santos desde Colombia, que hablábamos de pandemia, de sexo y de deseo. Hoy vamos a estar con el pastor Iván Vindas y él nos va a poner en la dimensión de esperanza versus desesperanza. Y el viernes vamos a estar con Elaine Félix desde República Dominicana. Ella es una querida amiga, es educadora sexual y vamos a hablar de ver la pandemia como una oportunidad de construir relaciones sanas y positivas. Iván, bienvenido. Muchísimas gracias. Hola Rafael, gracias por la invitación, muy contento de estar acá contigo, compartir ese tema tan importante en estos tiempos que lo necesitamos tanto y un gran saludo a todos los que están conectados ahí en el Facebook, tanto en tu página como en mi página que también estamos compartiendo la transmisión de Iván Vindas, así que feliz y emocionado y agradecido por tu invitación. No, agradecidísimo también. Y Iván, es un gusto realmente poder ahora sí face to face conocerte. Y entonces nuestro tema hoy es esperanza versus desesperanza. Yo soy de los profesionales que creo que toda ciencia y toda fe puede ir perfectamente desde la mano. Y bueno, y desde el programa de televisión yo podría contarles y desde el trabajo en consulta, milagros, ¿verdad? O sea, milagros, ¿verdad? Desde el linfoma que desapareció, como la historia que compartimos hoy a las 6 de la tarde, un linfoma de 16 centímetros por 14 centímetros que se desapareció, hasta el milagro de que te tocan la puerta y te dicen, Iván, vieras que te traje un poquito de arroz y frijoles. Iván, la pandemia nos puso en tres dimensiones. Miedo, ¿verdad? Porque no lo puedo manejar. Hay un enemigo silencioso que me puede afectar la salud, pero que yo lo veo en una mascarilla, en restricciones y en una conferencia de prensa. Incertidumbre, porque yo creí que yo lo podía controlar. Y tercero, todo me está saliendo mal. Y ojalá al tipo que me cae mal le esté yendo mejor que a mí. Mm. Entonces, ¿cómo me empiezo a sostener en la fe en tiempos de incertidumbre, de miedo, de ausencia de control? Y cómo creer, ¿verdad? ¿Cómo creer que realmente vamos a estar bien? Gracias por hacer esa introducción. Realmente los que no sepan usar la fe en estos tiempos les va a ser muy difícil enfrentar esos temores y estas crisis que mencionabas anteriormente. Hay un pasaje en Corintios 13:13 que dice que hay tres cosas que nunca van a desaparecer de la tierra porque viven en nosotros: la fe, la esperanza y el amor. Son tres cosas que nunca van a desaparecer en el ser humano, pero el tema no es si las tenemos, el tema es aprender a usarlas. Y en el caso de la fe que mencionabas ahora, Rafa, la fe, lo primero que hay que saber es que no es religión. La fe es el poder que Dios le dio al hombre de creer y que todo lo que se ha creado nació de lo que se creyó. Primero creo y luego se crea. Lo otro es que la fe la tenemos todos. La fe es como los brazos. En una sala hay 10 personas que tienen brazos, pero no quiere decir que todos la usen de la misma forma. Entonces, la clave no solo es saber que tengo fe, sino saber usar la fe. Por ejemplo, hoy al levantarnos, todos usamos la fe. Creímos en qué ropa ponernos, creímos a qué hora levantarnos, creímos en qué desayunar. Eso es fe, fe es creer y lo que creo está acompañado de acciones. La clave de la fe es darle la dirección correcta. Por ejemplo, si tú no te quieres morir, no creas en la muerte, porque uno no usa la fe en lo que no quiere, uno usa la fe en lo que quiere. La fe se alimenta de lo que yo quiero. Según lo que quiero, eso creo. Y según lo que creo, eso hago. El problema de muchas personas de repente es que hemos usado la fe solo para creer que Dios va a hacer algo, pero nos toca a nosotros creer que debemos hacer algo porque Dios no hace algo por mí como yo tampoco puedo hacer algo por Dios. Entonces, hay que darle dirección a la fe y yo siempre le enseño a la gente cuando hablamos de fe en darle estas tres direcciones a la fe. Si crees en Dios, número uno,
dale tu fe a que Dios puede hacer aquellas cosas que salen de tu control. Por ejemplo, ahorita con el COVID hay cosas que no podemos hacer, pero podemos creer que Dios las puede hacer. Por ejemplo, si tú tienes un negocio, eh, tú no puedes obligar a la gente a entrar a tu negocio, pero puedes creer que Dios te puede ayudar para enviarte clientes a tu negocio. Eso es una fe que nos da fuerza, que nos da ganas de luchar por algo que se sale de nuestro control. Ahí es lo hermoso de tener la fe en Dios. Si tú no crees en Dios, vas a necesitar creer en la suerte, vas a tener que creer en oportunidades o creer en la mentira o en el soborno para tratar de hacer algo. Pero cuando crees en Dios, hay una confianza en aquellas cosas que se salen de tu control. Eso es lo número uno. Lo número dos, hay que darle dirección a la fe hacia mí mismo. Si yo no creo en mí, no merezco que nadie crea en mí. Y aquí es donde a veces la religión, cuando no lo sabemos manejar, dañamos a las personas, llevándolas a solo poner su fe en Dios y que no la pongan en ellos, creyendo que a Dios le toca hacer todo. Por ejemplo, yo puedo creer que Dios me da hijos, pero tengo que creer que yo los tengo que educar. Yo puedo creer que Dios me da un trabajo, pero soy yo el que tengo que creer en la clase de trabajador que tengo que ser. Yo puedo creer que Dios me puede dar la habilidad para producir el dinero, pero tengo que creer en mí que tengo la habilidad para administrar el dinero. Iván, Entonces, sí. perdón, qué bonita precisamente esta dimensión y me parece profundamente conductual, digamos, profundamente clínica en qué sentido. Eh, yo creo que Dios me puede sanar del cáncer. Mientras tanto, voy a hacerle caso al oncólogo. Y me voy a cuidar en cómo como, voy a creer en comer, en hacer ejercicio. O sea, el peor error es, Rafa, responsabilizar a Dios de mis responsabilidades, cuando Dios me dio la fe para que yo viva. Hay un verso en la Biblia que dice que el justo por su fe vivirá. Dependiendo la fe que yo tenga, será el estilo de vida que yo llegue a tener. Entonces, uno ve lo que la gente cree en el estilo de vida que tiene. Según lo que ellos vivan, es lo que ellos están creyendo. Entonces, tú puedes poner la fe en lo que quieras, puedes ponerla en la, qué sé yo, en la magia, la puedes poner en la religión, no puedes, al final tu estilo de vida lo va a marcar. Pero el problema realmente es ponerla en algo, en alguien, y no ponerla en nosotros, en creer en lo que yo tengo que hacer. De hecho, el ser humano puede asumir responsabilidades cuando cree en esas responsabilidades y cuando cree en esos compromisos. Iván, Ajá. qué bonito también este concepto y es lo que, digamos, a nivel terapéutico, y ahí detrás tuyo hay una persona que yo quiero mucho, no la voy a quemar, ¿verdad? A la que siempre le digo. Aquí la tengo echándome porras. La terapia, para la terapia se ocupan tres cosas, ¿verdad? Una, tener claridad de lo que yo quiero con la terapia. Dos, reconocer que ocupas a alguien que te guíe y te oriente. Y tres, estar dispuesto a trabajar, a levantarte, a darte cuenta que la fe, o sea, no implica que yo cierro mis ojos y va a salir bien, no, que nos va a ir mal, que nos va a ir de rabo a veces, pero yo me levanto en una frecuencia positiva. En el ejemplo que estabas poniendo, voy a abrir mi negocio creyendo que van a entrar los clientes, pero entonces resulta que como estoy motivado pongo un rótulo y le cambio el color al bombillo y me paro ahí en la acera y les digo, vengan a probar las mejores empanadas con la receta secreta de la abuela, aunque sea la misma siempre, pero le pongo más tinta, más sabor a la vida. Y si al final del día solo vendí una empanada, voy a dormirme con la certeza de que hice lo propio y que las cosas van a cambiar tal vez mañana. Eso es. Tú sabes que la identidad nuestra no se basa en creer en lo que hago, sino creer en lo que soy, porque a veces lo que hacemos nos sale bien, nos sale mal, pero esa no es nuestro valor ni nuestra identidad, fue nuestra acción que nació de algo que creemos. El punto de partida del éxito de todo ser humano es lo que creo de mí. Lo que pasa es que estamos en una sociedad que te pone etiquetas en tu identidad para que trates de creer en ser alguien, en haciendo algo, cuando nosotros por ser alguien podemos hacer algo. Primero soy y luego hago. Esa es la clave a la hora de usar nuestra fe para soñar con algo que queremos o para enfrentar lo que no queremos. Uno de los éxitos de la fe es que cuando yo la uso para lograr lo que quiero, mi fe es como los músculos, entre más la ejercito, más fuerte se hace.
y cuando paso soñando con cosas que quiero, luego tendré la fuerza en la fe para enfrentar cosas que no quiero, una mala noticia, una enfermedad, la muerte de un familiar, un fracaso sentimental, etcétera, situaciones que todos somos expuestos. Por eso es tan importante enseñarle a la gente a creer. Lo que pasa es que a veces le hemos metido mucho misticismo al tema de la fe, pero realmente fe es poder para creer y crear. Por ejemplo, esta computadora que nos estamos mirando, alguien creyó en ella para luego poderla crear. En la fe están las ideas, en la fe están los grandes inventos, las soluciones para muchas cosas. Y lo malo es que crisis como las que vivimos hoy con la pandemia tienen el poder de hacernos dudar de cosas que veníamos creyendo. Hay algo importante también, Rafa, con la dirección de la fe y a los amigos que nos miran, y es que uno tiene que creer en los demás. Las relaciones, tú que enseñas mucho, ahí estuve mirándote y te felicito por los libros que escribiste, ahí he estado hojeándolos en ratitos, haciéndome fan tuyo ahí con tu trabajo, aprovecho para felicitarte. Y es que tenemos que aprender a creer en la gente. Todos necesitamos que alguien crea en nosotros y todos necesitamos creer en los demás. El jefe en el empleado en el jefe, el pueblo en el gobierno, el gobierno en el pueblo. Y ahí es donde entra el tema de confianza. Pero aquí hay un secreto, bueno, un secreto, pero creo que hay algo muy fuerte con el tema de la fe, para que luego quiero, si el tiempo nos da, terminar con un poco de la esperanza. Y es que la fe se puede manejar de dos formas. O lo manejas como una creencia o lo manejas como una convicción. El problema hoy en día es que la sociedad está llena de un montón de creencias. Y si tu fe son creencias, en cualquier momento puedes cambiar de creencia en creencia. Hoy creo una cosa, mañana creo otra. Pero cuando tú basas tu fe en tu convicción, la convicción se hace parte de tu vida. Entonces pueden ser que cambien los sistemas de vida, pero tu vida sigue manteniéndose de la misma forma porque es una convicción a la hora de vivir, ya no solo una creencia. Entonces, de hecho, en esa línea que vos estás planteando, yo creo que ese es el gran reto. Y agradezco muchísimo la invitación porque yo soy de los que creo que realmente los seres humanos deberíamos ir teniendo discusiones ya cerradas, ¿verdad? La ciencia no se divorcia de la fe, ¿verdad? En lo absoluto. La fe no se divorcia de tener miedo o de nuestra humanidad. La fe, ¿verdad? En alguna medida es la fuente más creativa. En el libro que te mandé hoy, por cierto, en El Ascenso, yo le dedico un capítulo completo a la frustración como una de las mejores oportunidades de la vida. Cuando yo me siento frustrado, estoy incómodo, y cuando estoy incómodo, entonces busco qué hacer, porque voy a buscar mi comodidad. Yo creo que la fe es buscar la comodidad, la serenidad, la tranquilidad, con la conciencia de trabajo y entendiendo comodidad, no ausencia de sudor, ni ausencia de trabajo, es profunda convicción. Una creencia se puede discutir, pero una convicción no tiene discusión. Con el tema de la frustración que mencionabas ahora, cuando uno está frustrado no es para abandonar, es para cambiar la forma en que vengo haciendo las cosas porque creo que debo de seguir. Eso es una convicción. Cuando las personas me dicen, pastor, ¿cómo puedo cambiar o convertir una creencia en una convicción? La convicción tiene que ver con el destino que tú le quieres dar a tu vida. Tiene que ver con la identidad de quién tú eres y quién quieres ser. Ahí es donde entra la convicción, porque alrededor tuyo habrá mucha gente que te quiera cambiar de creencia, pero cuando tú tienes clara una convicción, sin importar acontecimientos o situaciones, estaremos convencidos de seguir haciendo lo que queremos hacer y pensamos que es lo correcto. Te pongo este ejemplo. Tú dile a alguien del Barça que se haga del Real Madrid, se va a ofender, porque el ser de Real Madrid no es una creencia, es una convicción. Tiene que ver con su identidad, con quién es, de cómo se mira en el espejo. Y ahí es donde, por eso siempre hablo que la identidad nace del punto de partida de lo que yo creo. Y aquí es donde la esperanza nace en la vida del ser humano. Cuando preguntamos de esperanza, aunque hay muchos términos de esperanza, al final la esperanza es lo que uno espera, que se alimenta de lo que yo
creo. Por ejemplo, tú estás esperando el autobús en la parada del autobús, pero tú no lo ves. Y alguien te dice, ¿qué estás haciendo acá? Y tú dices, yo estoy esperando el autobús. Y alguien te dice, pero no se ve, no viene. No me importa que no se vea, pero ¿cómo vas a esperar algo que no se ve? Eso es fe, espero lo que no veo. Pero tú tienes la esperanza de que el autobús va a pasar porque tú lo crees. La esperanza se alimenta de lo que uno cree. De hecho, los que vivimos con una esperanza basada en la fe de algo bueno, las cosas malas nos toman por sorpresa. Yo no me levanto, Rafa y amigos, nunca esperando nada malo en el día. A mí las cosas malas me toman por sorpresa, porque mi esperanza no es esperar lo malo, porque esa no es mi fe, esa no es la convicción de mi vida. La convicción de mi vida es que ese va a ser un día bueno, me voy a esforzar, voy a trabajar, voy a dar lo mejor de mí por ese día. Puede ser que vive un accidente de tránsito, puede ser que pasó alguna situación, me tomó por sorpresa, porque no lo esperaba, porque mi esperanza se basa o está alimentada de cosas que yo creo para mi vida, porque esa es mi convicción. Entonces, la esperanza debe ser la convicción del ser humano de aquellas cosas que espera. Ahora, estás ahí esperando el autobús, pero ¿cuál es la actitud a la hora de esperar el autobús? Con desesperación, entonces no es esperanza, es desesperación, perdiste la esperanza. Entonces me leo un libro, escucho mi música, converso con alguien a la par y esa espera la convierto en una expectativa. Y esto es lo hermoso de vivir. Vivir a la expectativa de lo que espero es el deleite de la esperanza. Y eso es lo que en este tiempo tan difícil que la humanidad vive, debemos tener una expectativa de que lo que esperamos vendrá. Pero mientras espera hay una aventura. Y tal vez alguien se preguntará, ¿y por qué esperas que eso llegue? Porque estoy haciendo algo para que suceda. Eso es fe. Hacer que las cosas pasen en mi esfuerzo humano, porque hay otras cosas que no puedo hacer. Esas se las dejo a Dios. Yo hago mi parte. Vivo a la expectativa y no vivo esperando lo malo. Que me tome por sorpresa. Y si llega lo malo, siempre con la buena actitud podremos encontrar ideas y soluciones para enfrentar las cosas malas que nos sorprendieron. De hecho, Iván, en estos días, hace unas semanas atrás, conocí a una mujer que me dijo algo tan sabio y casualmente la conocí en el programa de televisión, Giselle. Giselle dice, vos has oído, y por supuesto podrían estar en desacuerdo, pero Giselle dice, el eslogan, hay que luchar contra el cáncer. Y entonces Giselle, a ella tiene una vida muy normal, un día tiene una pelotilla que ella describe como un granito de arroz que termina, ¿verdad?, con una mastectomía de uno de sus hijos, un granito de arroz. Y ella dice, es que yo no lucho contra el cáncer. Cuando yo lucho, declaro una guerra. Si declaro una guerra, hay un enemigo. Si hay un enemigo, tengo que vivir a la defensiva y a la ofensiva. Y si tengo que estar a la defensiva y a la ofensiva, tengo necesariamente que estar pensando en el siguiente ataque. Y entonces me voy a perder toda la parte creativa de la vida, que es disfrutar. Yo aprendí a disfrutar mi vida con cáncer. Fui al cáncer, falló la quimio, bueno, entonces viene la radio. Falló la radio, entonces viene la cirugía. No tengo mi seno, entonces no tengo mi seno. No se me puede poner implante, no se pudo poner el implante. Y entonces decido vivir mi vida en función de lo que la vida tiene, sin pensar que la vida me ataca. Y yo creo que ese es uno de los mensajes que quería plantearte hoy. O sea, la vida no nos está atacando, la tierra tal vez nos está hablando, nos estamos dando cuenta de que hay que tener hábitos sanos, ¿verdad? Que hay que armonizarnos con el ambiente, de que nuestra economía puede ser más humana, de que creo que nos hace falta más conexión con el corazón, mucha oración y más conexión, diría yo, pero nadie nos está atacando. Nos tocó vivir con la pandemia y esto no es una desgracia, es una parte de nuestra historia. Yo, la forma de verlo, tú sabes que a la hora de estar lleno de esperanza tiene que ver con la perspectiva en cómo tú veas la vida. Yo por lo menos esto de la pandemia lo he visto como la generación en la cual Dios confió que pudiera vivir uno de los momentos más grises o más oscuros que la tierra ha vivido. Y me siento privilegiado por Dios que me haya escogido a mí para guiar a una generación de personas a enfrentar este momento.
Entonces, lejos de verlo como un castigo, lejos de verlo como un momento de sufrimiento, yo lo veo como una oportunidad para ser muy útil, porque el valor del ser humano es lo que puede darle a los demás, no lo que recibe. Eso nos hace muy útiles. Eh, el ejemplo que contabas, la mujer de esta señora, ella lo que hizo fue cambiar la perspectiva de lo que es tener cáncer. Al final todos podemos vivir lo mismo, pero la clave es la perspectiva con que lo estamos viendo. Hay una historia en la Biblia de un joven llamado José, que era un soñador, y a él lo vendieron sus hermanos. Y la historia que cuenta la Biblia de él habla como él tuvo una buena perspectiva ante todo lo que vivió, al punto que estando en la cárcel se convirtió en servidor de otros. En su peor momento de la historia, estando en una cárcel por una injusticia, y aprovecho para hacer un paréntesis, la vida es injusta. De la vida no esperemos justicia, la vida es injusta. Esperemos justicia de Dios, no de la vida. La vida, de repente alguien trabajó bien y le pagaron mal y la gente dice, pero ¿por qué si lo hizo bien? De Dios sí podemos esperar justicia, y ese es el aliento que tenemos aquellos que confiamos en Dios, que en medio de las injusticias de la vida existe un Dios que nos va a ayudar a ver esa justicia. Cierro el paréntesis con eso. Y José cambió su perspectiva y pudo llegar a ver lo que un día soñó. Entonces, no puedo cambiar lo que pasa hoy en mi país, Costa Rica, pero sí puedo cambiar la perspectiva de cómo lo estoy viendo, y eso tiene que ver conmigo, no con lo que pasa. Yo le decía el domingo a nuestra iglesia, en nuestras transmisiones, les decía, no permitamos que las tormentas externas, de las cuales no tenemos el control, se conviertan en tormentas internas. No metas la tormenta a tu vida. Y usábamos nosotros en mi programa de radio la frase, que no se te meta el agua, porque cuando hay tormentas tendemos a que se nos meta el agua. Entonces es muy importante que mientras nosotros tengamos esperanza, estemos a la expectativa de que cambiamos la perspectiva. Y creo que, Rafa, la mentalidad, la esperanza tiene que ver con una forma de pensar. Todo lo que nosotros oímos alimenta lo que pensamos, y tenemos que cuidarnos de lo que oímos. Yo quiero honrarte, y esto no lo digo por sobarte el hombro, pero que saquemos un espacio donde casi hay 1000 personas conectadas en este momento, tanto en tus redes como en tu red y la mía, conectadas en este momento, hace que la gente pueda alimentarse su forma de pensar en medio de tanta envejecimiento que está teniendo la mente. No permitamos que nuestra mente se envejezca. Las malas noticias envejecen la mente, se pierde lo nuevo, la forma de soñar se empieza a acabar de tanta mala noticia. Y que tengamos estos espacios para que nosotros alimentemos no de una falsa expectativa, sino de una realidad. Entre más razón le demos a la fe, tendremos más fuerza para creer. Y la fe hay que darle una razón. Por ejemplo, la señora del cáncer. La señora del cáncer decía, yo tengo esto, pero voy a disfrutar la vida. Ella le dio una razón a su fe para creer, y creo que es lo que todos tenemos que buscar. De hecho, Iván, yo casualmente siempre, a ver, a mí me gusta tratar de simplificar los conceptos clínicos. Algunos pues me han criticado por esto, pero yo creo que es muy importante que uno como profesional sepa para saber qué hacer, pero el paciente siempre te tiene que entender. Esa para mí es la clave, porque si no te entiende, ¿verdad? Y es simple, si yo lo pienso y lo verbalizo, necesariamente lo voy a actuar. Si yo lo estoy pensando y yo me levanto y digo, qué desgracia, y mi primer frase del día es, no lo soporto, cuando yo vaya en la calle y alguien me sonría, yo voy a decir que sapo. Si el bus me pringa, solo eso me faltaba. Qué salado que soy. Qué salado que soy, ¿verdad? No, y es que los Ramos siempre hemos sido siempre un montón de perdedores, y empiezo a crear una atmósfera. Y por supuesto, pues yo no voy con estas ideas de la atracción y no. Es que uno, ¿verdad? Proyecta una relación, y a veces el mundo no te refleja. Es mi propio reflejo. Yo no saludo, yo no hablo, yo no ahorro, yo no trabajo, yo estoy esperando que algo suceda. Y me gusta que lo pongas así. La vida no es justa, ocupamos convicción, si creo en mí, puedo crear, y entonces la fe se vuelve un proceso tan activo que entonces yo puedo conectar y humanizar con
con esto, que me encantaría que lo aclararas desde tu perspectiva. En la fe yo tengo miedo, en la fe yo tengo dudas, en la fe a veces yo no sé ni qué hacer, en la fe yo decido avanzar, pero, o sea, no es, ¿verdad? Y así como vos dijiste, la vida no es injusta, yo voy a decir, no es cierto que uno siempre se siente bendecido, prosperado y en victoria. O sea, hay momentos en los que uno se siente en la más profunda oscuridad y esto no implica que uno no pueda dejar de creer, confiar y hacer para poder avanzar. En tiempos como los nuestros ocupamos gente con convicciones muy claras, pero con mucho dolor y ganas de llorar, pero siempre avanzando. Rafa, la fe no es evadir la verdad, la fe no es ocultar la realidad, la fe es para enfrentar esa realidad. La fe no es cegarse, si no, es mentira, no, no está pasando, no, no, es verdad, eso pasa, la economía, la enfermedad, eso es la realidad, pero la fe es lo que yo tengo para enfrentarlo, porque al final no es lo que siento lo que me tiene que gobernar, porque los sentimientos y las emociones nuestras son como una montaña rusa, hoy están arriba, mañana están abajo, hoy quiero ganas de levantarme, mañana no quiero, eso es normal y nos pasa les pasa a los profesionales, a los pastores, a los ingenieros, a las amas de casa, a todos, A los pero al final psicólogos, a a veces los ustedes, por supuesto. Escuchando, me imagino el trabajo que has tenido en estos días, escuchando tanta gente, y una de las cosas que admiro a los psicólogos es cómo pueden escuchar los problemas de los demás y ayudarlos sin cargarlos, ¿verdad? Ellos en sus hombros. Pero nosotros no somos lo que sentimos, somos lo que creemos. ¿Qué crees? Te quiero decirle a los amigos que nos miran ahorita, ¿qué crees? Esa es el rumbo que le tienes que dar a tu vida. Hay un pasaje en Proverbios 4:23 que dice que sobre todas las cosas guarda tu corazón porque él manda la vida, pero una versión dice, cuida tu manera de pensar porque tú eres lo que piensas. La palabra prosperidad que aparece ahí significa, guardar el corazón significa prosperidad en los pensamientos. Cuando uno empieza a creer en lo bueno, tu mente empieza a prosperar. Y llega un momento que el problema está igual, pero tú ya no te sientes igual. Porque lo que creíste gobernó tu mente al punto de enfrentar lo que sientes. Y hay ya un, tu mentalidad cambia. hay un autor que a mí me encanta, no sé si lo conoces, si no me equivoco, uruguayo, Walter Dressel. Ha escrito varios libros y con un corte muy existencialista y entonces él plantea en el libro, el pensamiento por sí solo no te resuelve nada, solo te cambia la perspectiva y entonces ahí te das cuenta de lo que tenés al frente. Porque no es, ¿verdad? Como esto, a ver, lo digo con mucho respeto, ¿verdad? Estos libros de autoayuda de ponte bonito, píntate y huele rico y la vida cambiará, tampoco, pero sí es cierto, si uno hace un esfuerzo y uno dice, pude caminar al bus, tengo trabajo, menos 20%, pero tengo trabajo, ¿verdad? Ok, estoy comiendo menos carne, pero estoy disfrutando, ¿verdad? Tal vez el sabor del huevo o del arroz. Yo tengo muchos pacientes en este momento, ¿verdad? En situaciones económicas muy difíciles y estoy tratando de trabajar en esta idea. Vivamos desde la gratitud. Eso Si uno es. empieza a vivir la pandemia desde la carencia y de lo que nos golpeó, Sí, lo vamos a ver como un desastre. Pero si me doy cuenta de cómo lo estoy viviendo yo, siempre vamos a encontrar razones para agradecer. Y ahí el pensamiento, la emoción se concilian y uno puede tal vez terminar el día preocupado, pero no angustiado, que hay una gran diferencia entre la preocupación y la angustia. en base a lo que dices que es muy sabio, el peor error que el ser humano puede cometer, o de los peores errores que podemos cometer, es buscar el contentamiento en las cosas que tenemos, porque si buscamos el contentamiento en las cosas que tenemos, en el momento que las dejemos de tener, lo perdemos. El contentamiento es una actitud interna que no tiene que ver con lo externo, es algo que tiene que ver conmigo, que como bien decías, nace la gratitud. Hay un versículo que dice que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué el sustento y abrigo? El ser humano cuando nace, nace solo con dos temores. Todos los demás temores que tenemos los vamos adquiriendo en la vida. Creando. Exactamente, el temor al sustento y el temor al abrigo. Por eso cuando el baby, su mamá le da alimento en su seno y lo abraza, o el papá lo abraza, ahí se terminan los temores, se terminan. Por eso la Biblia dice,
teniendo sustento y abrigo. O sea, Dios dice, ustedes nacieron solo con 2 temores. Si ustedes tienen el sustento y el abrigo, no tienen por qué perder el contentamiento. Lo único que ocupan de ahí en fuera, todo lo que vamos adquiriendo, todo lo que vamos creando, no debe ser codependencia para ser feliz. Tiene que ser gratitud por haberlo tenido. Si lo dejo de tener, pues simplemente ya no lo tengo, pero no se robó mi gratitud, ni tampoco se tiene que robar mi contentamiento. Esta pandemia nos ha enseñado que podemos ser felices con mucho menos de lo que nosotros pensábamos. Y aquí es donde las personas van a empezar a valorar cosas que le habíamos, me incluyo, perdido el valor. Pero cosas que le habíamos perdido el valor. Sí, de hecho, por ejemplo, el otro día en el programa de radio estaba hablando de esto. ¿Cuántas veces dijimos no tengo tiempo de ir a ver a mamá o de ver a papá? Y hoy estamos esperando poder ver a mamá y poder ver a papá. ¿Qué te distrajo? Los fines de semana ahora estamos clavados en la casa, ¿verdad? Y yo con la particularidad de que no tengo placas, ¿verdad? Para los fines de semana, ¿verdad? Entonces, eh, la, la, la acción, ¿verdad? La reflexión tiene que mover siempre la acción. Entonces, la gente está diciendo, cuando esto pase, cuando esto termine, cuando esto deje de, o sea, y yo creo que si hoy no sos capaz de hacer una videollamada y decir, papá te amo, mamá te amo, sí, virtual. Si te diste cuenta que te hace falta expresar el afecto físico es porque creo que no lo estábamos expresando ni verbalmente. Entonces, si no cambiamos los hábitos ya, la pandemia va a pasar y nos va a encontrar iguales. Pero si vos empezás a tomarte el tiempo, y yo le digo a mis pacientes, hagamos un ejercicio, tratemos de incrementar cada llamada 5 minutos, por si es por internet y WhatsApp y es gratis, ¿verdad? O a muy bajo costo. 5 minutos, que no sea, mamá, ¿cómo estás? ¿Se tomó las pastillas? Bueno, recuerde que no puede salir, ¿verdad? No vaya al súper, chao. No, es crear conversación, es crear contacto, pero hay que tener la convicción, la fe de que la pandemia se convirtió en una maestra de vida y que nos tiene que llevar a conectar corazones, que nos ayuden a llevar un plato de comida o contribuir con dinero, pero también a estar conectados en el afecto y no en el WhatsApp. Buenas tardes. Hoy la pandemia nos ha quitado lo más valioso que tenemos, que es la relación unos con otros, en expresiones de cariño, aunque los regalos o los abrazos no son amor, pero sí son la expresión que podemos dar de ese amor. Nos lo ha quitado, pero creo que fue bueno, como bien decías, para valorar más ese saludo con el amigo, ese abrazo, ese el compartir, ese estar compartiendo con la gente que amamos. Hace unos días, hace unas par de semanas, pude escaparme, ir a ver a mi mamá. Ella es una adulta mayor y entonces fui a llevarle algunas cosas y ella me dice, venga, quédese, almuerce. Entonces, bueno, me quedé a almorzar y me acosté, me senté en el sillón de mi casa, en la casa de mi mamá, y ella se sentó y me puso su regazo en mi cabeza y me empezó a tocar aquí, ¿verdad? El coquito mío. Hacer piojito. Así, y cuando me di cuenta me quedé dormido y me dormí 2 horas en los regazos de mi mamá. Luego que me desperté, yo dije, Dios, ¿cuántos años yo no tenía de vivir esto? Y dije, Señor, gracias a esta pandemia, hoy disfruté de un momento inolvidable que ni la muerte de mi mami me lo va a poder quitar. Iván, Hace poco yo di una pequeño de 1 minuto y medio sobre la honra de los padres. Tiene más de 100 millones de reproducciones ese minuto y medio. Lo han subido artistas como Ari Yankee y otros ahí, lo han subido en sus redes sociales. Es un video de 1 minuto y medio, donde yo digo que sin importar la clase de padres que hayan sido, uno los honra por uno, porque la honra siempre trae un beneficio a quien la da, por lo que tú honras lo atraes. Y creo que este tiempo, Rafael, y a todos los que están conectados, nos da la oportunidad de reforzar aquellas cosas que las habíamos debilitado por el estilo de vida que teníamos. Nunca más la humanidad va a volver a ser igual. Esta pandemia va a marcar a la humanidad de una forma diferente. Pero yo dije, si la humanidad no va a ser igual, yo decido que esta temporada deje algo bueno en mi vida.
Y un consejo que le quiero dar a todos, no pongas la mentalidad en salir, en cuando esto termine, cuando todo, no. Pon la mentalidad en sacar el máximo provecho a todo el aprendizaje que esta crisis nos ha dejado. De esto podemos seguir siendo mejores seres humanos en todas las áreas si le sacamos las grandes enseñanzas que esto nos está dejando. Y, Iván, yo creo que podríamos platicar por horas, ¿verdad? Pero muy agradecido por este encuentro virtual, por ser parte de este proyecto que tenemos, no solo en mis redes, sino en las de Bésame, es crear conversaciones nocturnas, una cápsula al final del día. Acá vamos a estar hablando de sexualidad, de afecto, un montón de cosas más, pero creo que esta visión de fe, y te lo digo así públicamente, me gusta mucho la forma en la que vos nos explicas la fe. Creer en mí, ¿verdad? Para poder crear, ¿verdad? Y conciliarnos desde adentro para poder sanar. Y desde esta óptica también agradecidísimo, ¿verdad? Por la oportunidad de compartir con vos. Creo que la gente ha disfrutado mucho esta conexión y espero que próximamente también tengamos otros encuentros. Yo sé que tu agenda está complicada también, pero agradecidísimo, Iván, de tenerte. Con todo gusto, mi trabajo es servir, para eso vivo, yo vivo para servir, mañana, tarde, noche, primero a Dios, mi familia y luego a todos los que podamos. Solo quisiera terminar dejando un pequeño pensamiento. Yo comencé hablando en un versículo de 1 Corintios 13:13 que dice que siempre permanecerá la fe, la esperanza y el amor, pero que el mayor de todos los tres es el amor. Porque el amor al final es una decisión de darme por algo o por alguien. Y yo quisiera, porque amar es dar, cada vez si tú amas, tú das, la expresión de amor es dando. Y es decirle a las personas en medio de estas crisis que estamos, amemos a las personas, amemos a nuestros familiares, amémonos a nosotros mismos cuidándonos y amemos a las personas cuidándolas y amemos a Dios. El amor es tan maravilloso que Dios dice que Él es amor. No es que Él tiene, es que Él es amor. Así que desen la oportunidad de conocer a Dios como amor para poder amarnos y amar a los demás. Es un buen punto junto con la fe para tener una vida plena. Así que Rafael, gracias de corazón por la invitación. Me siento muy honrado. Adelante con el programa que haces. Sigue ayudando a la gente con tu profesión, porque al final no es lo que uno pueda producir económicamente. La satisfacción de los que vivimos ayudando a personas es ver el cambio en la vida de la gente. Eso no hay dinero que lo pague, de ver gente salir adelante en medio de un problema, y te felicito por lo que haces. Adelante con todos los proyectos, y aunque no nos conocemos personal, ya nos conocemos virtual, quiero que sepas que aquí hay un amigo para servirte en lo que podamos, y un día vamos y compartimos cuando podamos presencialmente. Sí. Iván, muchísimas gracias, y a todos los que se conectaron, gracias por sus comentarios. Compartan la transmisión y bueno, el viernes tenemos, te invito, Iván, una transmisión especial también con Elaine Félix. Ella es educadora sexual, es dominicana, tiene unas redes muy interesantes y ella ha venido hablando de que después de la pandemia, hombres y mujeres van a entender mejor lo que implica trabajar en casa. Entonces vamos a hablar de pandemia, una oportunidad para construir relaciones en el hogar más equitativas en la distribución del trabajo. Así que no se pierdan ese programa igual, 8:30 acá en nuestras redes. Iván, un abrazo. Bye, hasta luego. Nos vemos. Que todos ustedes muy buenas noches. Chao.